Gracias, es un placer saludar y poder platicar con la doctora Rina Gittler. Ella es directora y fundadora de la Fundación Alma IAP. Doctora, gracias por estar con nosotros en Capital 21 para poder platicar de un tema muy importante para las mujeres, pero también en el que los hombres deben participar. Gracias por la invitación. De verdad es un mes sumamente importante. Y sí me encantaría empezando diciendo que no nada más en octubre nos enfermamos las mujeres, así que invítenme cuando quieran. Y que la concientización precisamente, como usted lo menciona, no solo tiene que ser en este mes, donde sin duda las campañas, los mensajes, las invitaciones para que las mujeres acudan a revisarse y prevenir de esta forma el cáncer de mama se haga en este mes. Y es precisamente el trabajo que usted ha desarrollado durante muchos años a través de Alma IAP. Platíquenos de este proyecto. Te platico, mira, Fundación Alma nació casi hace 10 años. Después de que yo fui diagnosticada con cáncer de mama y pues en una semana yo ya estaba diagnosticada, prácticamente curada y empecé el proceso de cirugía de reconstrucción. De los momentos más difíciles de mi vida ha sido pues cuando me vi por primera vez cómo había quedado y pues decidí que si sobrevivía iba a tener una segunda oportunidad, iba a hacer algo para que todas las mujeres mexicanas tengan acceso a este tipo de cirugías. Y pues así nace Alma. Hoy por hoy estamos en 12 estados de la República en donde vamos a hospitales públicos a hacer este tipo de cirugías. Cada 2 meses somos 14 cirujanos, todos especialistas, cirujanos plásticos certificados. Nos vamos y en un fin de semana operamos a 15, 20 pacientes. Son cirugías muy caras que si las mujeres no tienen un seguro médico o los medios, prácticamente es incosteable. Cuesta en un medio privado, puede costar 150, 200 mil pesos. Los insumos que se usan para las cirugías son muy caros y justo eso es lo que ha hecho Alma ya en estos 10 años que estamos a punto de llegar a la paciente número 500. Y es que sin duda este proceso pues va de la mano de todo lo que vive una mujer que es diagnosticada con cáncer de mama, desde el momento en el que recibe la noticia del diagnóstico hasta pues llevar todo el tratamiento, esperando que haya buenas noticias y que pueda ser una luchadora que vence esta enfermedad, pero después viene esa parte que usted menciona, que es la reconstrucción, que no todas tienen ese acceso, pues vaya, la autoestima se ve severamente afectada, porque al verse al espejo se sienten incompletas y creo yo que la mayoría de las mujeres que han tenido cáncer de mama pasan por esta experiencia. Claro, imagínate, yo tengo pacientes que me dicen, doctora, de haber sabido que me iba a quedar así, hubiera preferido morirme. Son mujeres que ya se curaron, pero creo que hemos tenido grandes avances. Fundación Alma en el tema de política pública ha tenido un gran avance. Precisamente hace unos meses estuvimos sentados en unas mesas de trabajo para cambiar un poquito la norma oficial de salud y un gran logro ha sido poder incluir como parte del tratamiento las cirugías de reconstrucción. Para mí ha sido un gran logro porque me acuerdo hace 10 años cuando empecé que no ha sido nada fácil, pero creo que ha valido la pena. Me topaba con legisladores que me decían, no doctora, pero eso es un lujo, una reconstrucción es un lujo y bueno, hoy por hoy ya no lo ven como un lujo, si ya está en la norma oficial, que esperemos se publique antes de que termine el año o a principios del próximo año para que todas las mujeres puedan completar su tratamiento con estas cirugías. Que puedan mejorar su calidad de vida, que puedan seguir adelante y ver pues esta experiencia con mucho menos dolor, con muchas más ganas de vivir y de sumarse a la causa, por ejemplo, que usted lleva de ayudar a muchas más mujeres para que se sientan mucho mejor después de una experiencia tan fuerte como el cáncer de mama. Así es, pero también hacer mucho énfasis que no tenemos que llegar a esto. Las imágenes que están viendo son del libro del brasier de mamá que escribió mi gran amiga Edme Pardo, especialista en cuentos para niños. Ahorita en este mes de octubre se hizo viral, está en muchísimas redes y está padrísimo porque esto empezó como un sueño de poderle yo enseñar a mi hija que iba a pasar a 5º año de primaria la importancia de conocer su cuerpo en esa etapa que se empiezan a desarrollar las niñas y la importancia de la autoexploración. Es un libro que ha llegado, pues bueno, en este mes ha sido trending topic, estoy de verdad muy contenta, pero no hay que dejar a un lado que la gente que nos está viendo, pues no cualquier niño de 5º año de primaria tiene acceso a un smartphone, por eso la importancia de imprimir muchos libros de estos para que llegue a más hogares mexicanos y que las niñas desde esta edad aprendan, porque lo único que tenemos los médicos hoy en día para hacer diagnósticos oportunos son pues la mastografía a partir de los
los 40 años y que las mujeres conozcan su cuerpo y de verdad se autoexploren como debe de ser. Por supuesto, la autoexploración, la detección, el tratamiento y la reconstrucción. Y en esta parte hay muchos pendientes, se necesita hacer más allá de conciencia, tener los recursos para que las mujeres puedan someterse a esta reconstrucción y poder emprender entonces un nuevo capítulo de su historia. Ese es el gran pendiente que tiene nuestro país todavía. Tiene un pendiente desde el principio, empezando porque los legisladores, la gente que lleva los programas de cáncer de mama en los diferentes estados, te puedo decir que tendría que ser personal más calificado. Yo tengo la oportunidad de haber trabajado en Estados Unidos, en Europa y de saber cómo son los sistemas en otros países donde la tasa de mortalidad ha bajado y tenemos que cambiar el rumbo. El rumbo no es hacer mastografías como se piensa. Los gobiernos, sobre todo los presupuestos estatales, tienen demasiado dinero para hacer mastografías, pero bueno, vemos en octubre que hay muchísimas fundaciones que dan más dinero para mastografías. Esa no es la solución es educar más médicos radiólogos, que tampoco tenemos la capacidad de médicos radiólogos. Tenemos que revisar el cuadro básico de medicamentos para que pues, a cada mujer se le dé el medicamento que necesita y no estandarizar el tratamiento, ¿no? Como se hace en muchas instituciones. Y una vez logrando esto, podemos reencauzar los recursos para poder llegar hasta el final, que es la reconstrucción. Con esta nueva reforma a la norma oficial, eso quiere decir que va a haber presupuesto etiquetado específicamente para el tema de reconstrucción. Y eso nos va a ayudar muchísimo porque ya los gobiernos van a poder pedir este recurso y llevar a cabo las cirugías. Ahora tenemos un gran reto, Fundación Alma, para ver quién va a hacer estas reconstrucciones y que realmente sean médicos cirujanos plásticos certificados y que sepan hacer reconstrucción, porque tenemos el caso de varios estados que hacen reconstrucciones y llegan las mujeres con nosotros, pero las dejan peor de lo que estaban. Entonces, pues, eso no se vale. Se tiene que hacer un gran trabajo. Doctora, sin duda es una gran labor la que usted lleva y esperamos que mucha más gente se pueda sumar. Le agradecemos que haya estado con nosotros en Capital 21. Pues muchas gracias. Gracias a usted. Nuestra conversación con la doctora Rina Gittler. Ella es directora y fundadora de la Fundación Alma IAP. Continuamos. Dijo mamá cuando me explicó